Digamos, el broche final ya a la semana lo ponemos con Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marta. Bueno, bien, ha sido una semana desde luego muy dinámica, ¿eh? Y tenemos que tener en cuenta que además las últimas referencias macro que me gustaría comentar contigo, pues no nos han dejado indiferentes. Hoy hemos tenido los PMIs de Europa, que me gustaría empezar por ahí, Pablo. ¿Hasta qué punto tú consideras que estos PMIs nos hacen ya respirar aliviados respecto a esos temores de recesión que tanto pesaban, sobre todo en la recta final de 2022? Yo creo que vamos a tener una situación como mínimo entretenida, ¿no? Porque últimamente me pongo a mirar mucho el decalaje que tenemos con Estados Unidos, ¿no? En el comportamiento de las economías. Llevamos como 4 meses de retardo. Y de la misma manera que en Estados Unidos tuvieron ese periodo, alguna gran discusión sobre si esos 2 trimestres negativos era el inicio de una recesión o no lo era, y luego salieron adelante con crecimientos fuertes, tengo la sensación de que en Europa hemos llegado a esa misma situación tardía. 3-4 meses más tarde hemos estado lidiando con esos datos de último trimestre de crecimientos en negativo en Alemania, ligeramente positivos en el resto de algunos países europeos. Y parece como que se despeja y da la sensación de que los PMIs dicen ahora vas a rebotar. Digo, sí, igual que ha rebotado la economía americana posteriormente. Yo creo que vamos a tener un trimestre mucho más sólido, pero es que me parece que es de sentido común. La restricción monetaria que no ha acabado, que es que hemos visto datos de inflación todavía más altos en Europa en términos subyacentes, va a obligar a seguir subiendo tasas de interés, y todo ese efecto de lo que estamos haciendo ahora me recuerda mucho a cuando volcábamos estímulo monetario y decíamos no va a haber inflación, ¿no? Me parece exactamente la misma película. Y dices, vamos a ver, ¿cómo no va a haber inflación? Con lo que has hecho crecer la masa monetaria. Y ahora la pregunta la hago a la inversa. ¿Cómo no va a haber un problema de crecimiento económico con la restricción monetaria que estás llevando a cabo, la más agresiva de los últimos 40 años? Por tanto, no creo que sea tanto la pregunta de si va a haber o no va a haber una recesión, sino cuándo se va a presentar. Y aquí hay una polémica, yo creo que es muy bonita, y es que cuanto más tarde en mostrarse la debilidad económica, más van a meter la pata a los bancos centrales, porque más van a querer luchar contra las presiones inflacionistas, más van a tensionar la restricción monetaria, y para cuando veamos los efectos va a ser tardísimo. Muy interesante eso, ¿no? Cuanto más tardemos en ver esa debilidad económica, cuanto más tarden en mostrarse, más meterán la pata a los bancos centrales, bueno, porque se verán confiados, ¿no?, respecto a la posible fortaleza o resiliencia de la economía, y van a utilizar eso como argumento, como pretexto para seguir endureciendo la política monetaria, que por el momento es el mensaje que nosotros estamos recibiendo, Pablo, y además teniendo en cuenta pues que ayer el dato de inflación no nos dejaba nada tranquilos, ¿no? Veíamos en tasa general ese 8,5%, que era una mejora de una décima respecto al dato anterior. En el caso de la subyacente, hay que aquí también siempre aclarar que es la subyacente que también excluye alcohol y tabaco, que es la que pone en foco el Banco Central Europeo. Hablábamos de un 5,6 versus el 5,3% anterior. Hoy Luis de Guindos ha hablado en un acto en CUNEF, en la Universidad de Madrid, y bueno, reconocía, ¿no?, que las presiones que están viendo en la tasa subyacente pues bueno, son las que está poniendo sobre todo en foco el Banco Central Europeo. ¿Qué opinas respecto a los rumores de que se puede extender, creo que ya lo comentamos la semana pasada, pero es que siguen pesando sobre el mercado, que se puede extender el ciclo de subidas hasta febrero de 2024? A ver, la entrevista que le hicieron a Christine Lagarde el otro día en Antena 3, yo creo que cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de economía le tiene que chirriar por todos lados, ¿no? Una presidenta de un banco central que te dice que hasta 2025 no vamos a controlar la inflación y va a volver al 2%, estamos hablando de 2 años por delante, ¿de acuerdo? Y que luego tenga la cara dura de decirte no va a haber recesión. Digo, vamos a ver, teniendo en cuenta que la economía europea, el crecimiento que ha mostrado anualizado es del 0,1%, es decir, no tienes margen de reacción, me estás diciendo que durante 2 años va a haber que mantener restricción monetaria en una economía que está acostumbrada a tipos del menos 0,50 y QE. Y con ese mínimo margen de maniobra a nivel de crecimiento, con una perspectiva a 2 años vista de restricción monetaria, ¿de dónde te sacas la aseveración de no vamos a tener un problema con la recesión? O sea, creo que es una tomadura de pelo tan grande. O sea, creo que el mensaje que tendrían que mandar es el de no sabemos realmente qué va a pasar.
va a depender mucho de cuándo dobleguemos las presiones inflacionistas y mientras no lo consigamos, pues va a haber que seguir subiendo tipos, lo cual va a afectar a la demanda, lo cual va a afectar al crecimiento. Ese es el mensaje que tienen que mandar porque es el real. Lo otro es simplemente politizar la economía, ¿no? Es como soy agresiva, pero voy a tranquilizar a los mercados diciendo que no va a haber ningún problema. Y lo dice la que decía que la inflación era transitoria y un montón de cosas que hemos visto en los últimos 3 años. Por tanto, para mí al menos la sensación que me da es que no van a poder dejar de subir tasas de interés mientras la inflación siga siendo un problema y esté tan lejos del objetivo del 2%, y ya no estamos hablando de si van a subir 2 veces más o hasta verano, es que realmente mientras la inflación no remita, el proceso de tensionamiento monetario debería estar presente y desde luego cualquier idea de que puedan bajar tipos antes de que finalice el año creo que es una auténtica quimera. Que ha ofrecido Christine Lagarde, que es además algo histórico, no había ocurrido lo de que Christine Lagarde visitara un plato de televisión español y desde luego, bueno, fue bastante interesante poder verla. Se ha comentado, ¿no?, que se le tuvo que presentar todo un book al Banco Central Europeo para que finalmente accedieran a dar esa entrevista. Pero bueno, en términos generales, ¿cómo la viste ayer? ¿Qué sensaciones te aportó Christine Lagarde? Ahora que estamos a la espera, ¿no?, de poder verla de nuevo en 2 semanas apenas en la próxima reunión de política monetaria. Pues personalmente creo que uno de los grandes problemas es que es más política que economista, ¿no? Yo creo que en el Banco Central Europeo tendrías que tener a alguien que realmente entienda cómo funcionan los mercados, cómo funciona la economía, y no creo que sea el perfil. En un entorno donde no hay problemas económicos, pues bueno, tener a un político ahí no hay problema, pero cuando tienes una situación tan difícil como la actual, pues la verdad es que entiendo que lo que tienes que tener es alguien que entienda, que comprenda mejor cómo es el funcionamiento de... Sé que tiene detrás un auténtico ejército, ¿no?, de profesionales, pero viendo lo que han hecho los últimos 3 años, pues uno duda, ¿no?, de ese ejército y dices, ¿cómo puede ser que estéis errando de una manera tan estrepitosa? A pesar de que las condiciones eran muy complejas, ¿cómo podéis errar tantísimo en vuestras previsiones? Si es que cuando miras, si te molestas en sacar todos y cada uno de los research que han hecho trimestralmente de aquí al año 2000, finales de 2020, o sea, es increíble, es que cada 3 meses han cambiado todo, han cambiado la previsión de inflación, la previsión de crecimiento, la previsión de desempleo, la previsión de cómo va a estar el petróleo, la previsión de cómo va a estar el euro-dólar. Es como decir, no habéis fallado, no habéis acertado ni una. Entonces, ahora mismo que se presenten tan sumamente sólidos, ¿no?, cuando dan sus previsiones, digo, pero bueno, ¿cómo puedes hacer eso cuando llevas tantos fallos seguidos? Lo normal es ir con un mínimo de humildad, ¿no?, diciendo, bueno, estamos en un entorno súper complicado y voy a actuar en base a lo que vaya viendo, pero no me hago pronósticos a medio plazo y menos aún a largo plazo. Pues Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, como siempre, muchísimas gracias, buen fin de semana, descansa y hablamos la semana que viene. Muchas gracias, igualmente.